Siguiendo con este tema de los cambios dimensionales, vamos a hablar ahora de la contracción del hormigón. Eh, Como se puede comprender, como la contracción es una pérdida de volumen, una reducción del volumen, ¿hacia dónde se reduce el volumen? Hacia sí mismo, ¿no es cierto? Podríamos pensar que es hacia el centro de la masa del sólido. Por lo tanto, no hay forma física de dejar un espacio para que esta contracción se realice libremente. No puede haber una junta como en la dilatación, que dejamos un espacio para que se dilate, no podemos dejar un espacio para que se contraiga. Entonces, si analizamos la fórmula o recordamos la fórmula que es el tamaño de la deformación o el tamaño del cambio dimensional equivale a multiplicar el factor de proporcionalidad alfa por la dimensión del elemento y por los cambios de temperatura, que es delta T, podremos darnos cuenta de que en esa fórmula, si bien alfa es fijo, porque es una propiedad del material, y delta T es el cambio de temperatura que ocurre en el ambiente y que está fuera de nuestro control, si es que se trata de condiciones climáticas solamente, entonces, ¿qué nos queda en esa fórmula si queremos hacer algo para evitar que la contracción nos cause problemas? ¿Qué problemas puede causar la contracción? Daños en el material, igual que la dilatación. Si la dilatación encuentra una oposición y no se puede dilatar libremente, bueno, puede sufrir daños el material, no solamente en el borde del material, que es lo que más se dilata, sino también en otras partes de su estructura, porque todo cambio implica un esfuerzo. Por lo tanto, en la contracción, si bien no hay una limitación dentro del mismo material, pero existe un cambio posicional. ¿Qué es una dilatación o qué es una contracción? Si marcamos un punto del sólido y este sólido está aumentando de tamaño, ¿qué significa? Que ese punto se está moviendo, ¿no es cierto? Se está moviendo hacia la periferia. El punto central no tendrá movimiento, será un movimiento cero si es que se está dilatando, digo, ¿no? Y el punto siguiente se cambiará de posición un poco y el punto externo, el perímetro, la superficie será lo que más cambia de posición. Estamos hablando de un cambio posicional. Y según la física, bueno, y la inercia, ¿no es cierto? Que todos los sólidos o todos los cuerpos tienden a permanecer en el mismo estado a menos que haya una fuerza que los cambie y el principio de acción y reacción nos indica que a toda acción hay una reacción, por lo tanto hay una oposición del material y por lo tanto hay una oposición de la partícula de la que estamos hablando para que cambie de posición. A ese esfuerzo de oposición le vamos a llamar esfuerzo interno. Entonces, en todo cambio dimensional se producen esfuerzos internos en la masa del material en cuestión, en este caso del hormigón, y si lo contraemos ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuál es la función de la junta de dilatación cuando hablábamos de expansión? ¿Cuál es la función? La función es evitar esos esfuerzos, que el material se libere libremente y limitamos el tamaño para que justamente no sea un esfuerzo muy grande. En el caso de la contracción no nos sirve utilizar un espacio libre porque no hay forma de hacerlo, a menos que dejemos un hueco al medio, ¿no? Pero tampoco es una ilusión. Entonces, ya hemos analizado la fórmula, tenemos el alfa constante, tenemos el delta t que no depende de nosotros. ¿Qué es lo único que podemos manejar en la fórmula? Lo único que podemos manejar es la dimensión d. O sea que el esfuerzo y el cambio dimensional por contracción va a ser menor mientras d sea menor, mientras la dimensión del objeto sea menor. Entonces, como solución, entre comillas, como solución para que las estructuras y nuestro material se defienda, entre comillas, de los efectos que puede sufrir el material por consecuencia de las contracciones, se han inventado las juntas de contracción, pero que en realidad no limitan el movimiento del material, sino que limitan el tamaño del material. ¿Sí? Entonces, en realidad, si ustedes hacen un poquito de memoria, se darán cuenta, el pavimento de las calles son partidos, ¿no? Son pedazos partidos, son cuadrados que se hacen, a pesar de que se pavimente todo de un saque, pero después se corta, ¿no es cierto?, el pavimento. Las carreteras lo mismo, ¿no? Son partidas, no hay un pavimento completo. Imagínense una cancha de básquet de cemento, es cuadriculada, ¿verdad? Un patio de una casa es cuadriculado. Acá tenemos en la imagen izquierda una cuadriculación. Todas estas líneas que vemos, que tienen un tratamiento, ¿no? Para que se vea bonito. Las aceras que vemos no son tan bonitas localmente, pero
también tienen juntas. ¿Qué son las juntas? Son separaciones. Es decir, este pedazo que estoy marcando se contrae, cuando se contrae sobre sí mismo, ¿verdad? Este otro pedazo se contrae sobre sí mismo. En otras palabras, cuando se contraen ambos pedazos por la misma causa, esta junta se abre, es decir, se separan los materiales. Y seguramente cuando se dilatan se vuelve a crecer un poquito, pero no es una junta de dilatación, o sea que no va a tener mayores consecuencias. Pero la contracción sí sufre cada losa, en este caso le podemos llamar losa o paño a cada uno de estos pedacitos. Entonces cada paño se contrae sobre sí mismo. Fíjense, aquí está cuadriculado porque hay un ancho relativamente grande y hay, como una cancha de básquet, como un parqueo de vehículos, una gasolinera o un depósito grande, un tinglado, etcétera, su piso, ¿verdad? Y en cambio aquí no es ancho, es largo, entonces las juntas se hacen a lo largo. No hay una dimensión para esta separación entre juntas de contracción, JC mayúscula abreviado. No hay. ¿Qué es esto? Es una separación. No es necesariamente un espacio. Basta con que esté separados. Es decir, si imaginariamente lo pudiéramos cortar con un hilo muy delgado, basta esa, porque eso está separando ambas partes del material y eso va a permitir que cada parte se contraiga sobre sí mismo y esa es la función. No necesitamos dejar un espacio, ¿verdad? Porque se supone que cuando hacemos el corte el material está en su posición normal y si se contrae es porque se achica, entonces la junta va a funcionar y no se va a agrandar más allá de lo que estaba. Estamos haciendo algunas suposiciones que no son tan precisas si es que profundizamos, pero que en la práctica funcionan lo suficiente. Aquí vemos que entonces un elemento alargado, por lo tanto las juntas, ¿sí? Son separaciones transversales a la longitud. Lo mismo pasa con una carretera, con una calle, etcétera. Y las juntas de dilatación, si imaginemos que esto fuera una carretera, las juntas de dilatación estarían, digamos, una por aquí y otra por acá, ¿no? O sea, los tramos de separación entre las juntas de dilatación son mucho más grandes que los pequeños tramitos de separación entre las juntas de contracción. En los pavimentos, ¿qué se suele hacer? Porque también hay que tener cierta geometría, cierta simetría, ¿no? Por algo somos ingenieros. Entonces, ¿qué se suele hacer en los pavimentos? Los pavimentos normalmente se vacían por fajas. Seguramente esto se vació primero, luego esto, luego esto. Así se construyen las autopistas, por ejemplo, que pueden tener, o las avenidas, o las carreteras anchas que tienen varias fajas, se llaman fajas, ¿no? También se puede decir franja, fajas de tráfico. Entonces, operativamente es mejor vaciar una sola faja primero, ¿no? Y luego la de al lado y así sucesivamente. Entonces, para que exista cierta armonía, entonces se elige como distancia entre juntas de contracción el mismo ancho de la faja. De manera que cada paño o cada losa pequeña, cada parte de la división queda cuadrada, ¿no? Cuadrada, pero fíjense que aquí aparentemente no se ha seguido la misma regla, son ligeramente rectangulares. Generalmente se adopta la misma distancia que el ancho y así quedan las juntas cuadradas. Ustedes denle una miradita a las aceras cuando estén caminando y van a ver que más o menos es así la cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se busca? Una separación entre partes. Fíjense, hay distintas técnicas para las juntas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de las aceras, en el caso de las aceras podemos imaginarnos a un albañil que hace pedazo por pedazo, ¿no? Viene en la mañana un día y hace un cuadradito, al día siguiente hace el siguiente cuadradito y al día siguiente el siguiente cuadradito. El hormigón fresco nunca se junta con el hormigón antiguo, viejo, ¿no? O sea que el cuadradito de hoy día, por más que el albañil lo empareje con el hormigón de ayer, al volver al día siguiente se va a separar, ¿no? Porque el hormigón viejo con el nuevo siempre va a tener una separación, una rotura, se va a romper, se va a separar, nunca hay que pensar que se junta, por lo tanto esa realidad hay que aplicarla en cualquier caso. En el caso del pavimento, por ejemplo, sería un pavimento de N kilómetros, sería un poco ridículo estar haciendo losa por losa, ¿no es cierto? Si a pesar de la forma en que se hacen hoy en día se tarda tanto, imagínense lo que sería hacer pedazo por pedazo.
Entonces, una de las técnicas es vaciar todo el pavimento, como se ve acá, y una vez que está endurecido, pero en etapa temprana, porque si esperamos mucho va a ser más difícil, se corta, como se puede ver. Ver, aquí se cortan las juntas de contracción, se las corta. Eh, Cuando se las corta, ¿verdad? Si bien el corte no es total, porque habíamos dicho que la junta de contracción es una separación, pero cuando existen los esfuerzos internos que hemos mencionado respecto a la contracción, fíjense, aquí está el corte, aquí se aprecia claramente en esta imagen, aquí tenemos el corte que han hecho y cuando ocurren los esfuerzos, el material, como todo material, la cadena se rompe en el eslabón más débil, dicen, ¿no es cierto? Entonces se romperá en la parte más débil. ¿Cuál es la parte más débil? La que ha sido fracturada parcialmente, aunque sea parcialmente, pero esta sección voy a mostrar desde aquí hasta el fondo, es una altura menor que desde aquí hasta allá. Entonces es la parte más débil. Cuando el material sufre algún esfuerzo, se rompe por ahí, se está apreciando ahí la fisura, pero si vemos de encima se va a ver la línea recta cortada. Entonces no solamente es funcional, sino estético y además práctico, ¿no es cierto? Estético porque se ve la línea recta como si se hubiera cortado linealmente, pero en realidad el corte es como cualquier rotura, ¿no? Tiene su apariencia desigual, irregular, y además es práctico porque nos permite hacer el vaciado de un solo saque, ¿no? El vaciado en conjunto. Una vez que tenemos la ranura ahí, obviamente ahí no se lo puede dejar así porque en el caso del pavimento entraría agua por acá y arruinaría la base del pavimento, que es lo más importante en el pavimento, porque el pavimento es solamente un revestimiento de protección. Eso es importante saber. Las cargas del tráfico, etcétera, las cargas que están encima del pavimento, en este caso los vehículos, por ejemplo, si fuera una calle, una carretera, descansan o actúan sobre el suelo, ¿no es cierto? El pavimento es solamente un transmisor de cargas. Entonces es muy importante que el suelo mantenga sus características de soporte, su capacidad de soporte, y por eso es que antes de pavimentar se hace un tratamiento al suelo que va a estar debajo, ¿verdad? Si es un material malo, se lo saca el material malo, se pone un material adecuado, nunca se puede fundar sobre basura, etcétera. Hay ciertas reglas que hay que cumplir, ustedes lo van a ver en sus materias respectivas, pero es importante que cuando hablamos de pavimentos y hablamos de hormigón, tenemos que saber que el pavimento solamente transfiere las cargas al suelo, ¿no? Entonces, cuando viene una rueda acá, carga sobre el suelo y el suelo tiene que ser resistente. Si al suelo le entra agua por acá y permanentemente se está humedeciendo, todo esto se va a aflojar, ¿no? Porque el agua, las corrientes de agua, como bien sabemos, arrastran partículas y van creando vacíos. Ocurre también en los edificios, en las fundaciones de los edificios, que cuando hay una fuga de agua o agua subterránea y no se han tomado las previsiones, ese agua no es un fenómeno inmediato, pero con el tiempo va erosionando el material y por lo tanto esto se va debilitando y finalmente el pavimento, como no está capacitado para soportar cargas por sí solo, excepto obviamente en los puentes donde no hay nada por debajo, pero es otro tipo de estructura, es el acero, el hormigón armado, el hormigón pretensado, el que está soportando la estructura y las cargas que lleva. Pero en el caso del pavimento, el pavimento de concreto suele no tener armadura, ¿no? Entonces quiere decir que no está capacitado para soportar las cargas por sí solo, porque está apoyado debajo, encima del suelo, y por lo tanto hay que conservar el suelo. Es más importante conservar el suelo a que el pavimento esté bonito, porque que esté bonito resulta grato, pero que esté afectado lo de abajo es un pronóstico de daños, ¿verdad? Futuros, lo que ocurre en Santa Cruz concretamente. No sé si lo captaron, pero quise decir eso, ¿no? Porque ¿para qué me voy a referir a una cosa mala si no existiera? Entonces es el caso de Santa Cruz, no se hace un buen tratamiento, no se hace un buen sellado, empieza a infiltrarse las aguas de lluvia, aparte de que no tenemos un sistema de drenaje en la ciudad adecuado, las calles son canales abiertos, donde se creen que se va el agua, alguna parte se evaporará y el resto donde va. Entonces va afectando la base del pavimento y por eso es que nuestras calles, fíjense, de una miradita, son todas rajadas y partidas por todo lado y el pavimento que debería durar 50 años, por lo menos el de hormigón, o mínimo 20 por decir una cifra, pero hoy en día ese 20 es de hace 50 años, ya se ha superado ampliamente.
está partido, rajado por todas partes, ¿no? No es por deterioro. Bueno, también podríamos decir mala calidad del pavimento, del hormigón mismo, pero esa mala calidad del hormigón sería de algún modo contrarrestada si el suelo se mantuviera en buenas condiciones. Pero si hacemos ambas cosas, bueno, mal más mal, súper mal, ¿no? Acá vemos, por lo tanto, hay que hacerle un tratamiento a las juntas, no solamente las juntas de dilatación. En el caso de los pavimentos, las juntas de dilatación tienen que ser selladas para que no entre agua, para que no entre basura, para que no entre, qué sé yo, aceites que derraman los vehículos, para que no se entren hormigas, etcétera. Muy importante en el pavimento mantener protegida a la base, no solamente de arriba hacia abajo, sino también en los laterales, ¿no? Por eso existen las aceras, aparte de caminar sobre ellas, y por eso existen las bermas que se llaman en las carreteras, que son un espacio adicional al ancho de la carretera, que algunos creen que es solamente para que uno se parquee, pero en realidad tiene una función estructural muy importante, que es la protección del pavimento, y más que del pavimento, del suelo que lo soporta. Entonces las bermas laterales permiten ampliar la superficie, generalmente tienen una pendiente bastante pronunciada, de modo que ayudan en la evacuación de aguas, impiden la acumulación, y si es que hubiera excedentes de agua, a pesar de que después de las bermas se suele hacer cunetas, que son canales de evacuación de agua. Entonces, a pesar de todas esas medidas, si hubiera una infiltración o infiltraciones de agua, que las hay por encima de las bermas, lo ideal sería pavimentar las bermas también, pero no se lo suele hacer por el costo. Entonces, de todas maneras, ese agua ya está un poco alejada de la parte principal, que es el pavimento, ¿no es cierto? De la parte central de la carretera, ya que las bermas son laterales. Por lo tanto, en el caso de las juntas de contracción, sí, se tienen que sellar, sobre todo si son en un piso, se tienen que sellar, ¿no es cierto? Aquí vemos un ejemplo del sellado que se está haciendo, obviamente con materiales que impidan el paso del agua, ¿no? Y que necesitan cierto mantenimiento, no son eternos, y aparte que hay que usar buenos materiales, ¿no? No es cuestión de comprar el alquitrán más barato de la ferretería y ponerlo ni siquiera bien. Aquí fíjense cómo están las líneas, y el día que haya oportunidad de ir por la U o por sus calles van a ver cómo está el sellado de las juntas, ¿no? Es una barbaridad, parece que lo hubiera hecho alguien que no estaba en sus cinco sentidos, porque está en todas partes el sello menos en la junta, y ni idea de que se aprecie una línea así tan pulcra y tan fina como las de las imágenes. El material tiene que ser especial, resistente a los cambios de temperatura y a la intemperie, ¿no? Además de los cambios por temperatura, cambios dimensionales por temperatura que ya hemos mencionado, tanto la dilatación como la contracción, ahora vamos a mencionar también que los cambios dimensionales no solamente ocurren por cambios de temperatura, sino también por cambios de humedad. Curioso el asunto, ¿no es cierto? Pero en el hormigón, cuando aumenta la humedad en relación a un punto de comparación, el hormigón crece. Difícil de creer eso, ¿no? Pero para hacernos la idea de que un sólido puede aumentar su volumen cuando aumenta su humedad, en primer lugar definamos que estamos hablando de un sólido poroso, ¿no es cierto? Porque un sólido que es impermeable, un plástico por ejemplo, no hay forma de que la humedad penetre dentro de su masa, pero en el caso de los materiales porosos, el mejor ejemplo para entender y aceptar esta idea es la madera. Ustedes saben que la madera absorbe agua, es porosa, tiene humedad interna, y cuando aumenta la humedad, en las épocas en que la humedad ambiental en Santa Cruz aumenta, por ejemplo, cuando hay muchos sures, etcétera, es típico que en las ciudades o en las habitaciones las personas digan: ¿qué pasa con esa ventana? No se puede cerrar. O ¿qué pasa con esa puerta? Está sonando mucho o es difícil de abrir. ¿Qué es lo que pasa? Que se hincha, ¿no es cierto? Aceptamos la idea de que la madera se hincha. Entonces, transportemos esa misma idea con
con las consideraciones del caso al hormigón. El hormigón también se hincha. Pero para fines prácticos, esta hinchazón, digamos, o aumento de volumen o dilatación por aumento de la humedad en el caso del hormigón no tiene ninguna consecuencia práctica. O sea, el aumento de volumen por causa del aumento de humedad en el caso del hormigón no se considera como un detalle constructivo ni que pueda hacer daño al hormigón. De hecho, más bien la humedad es positiva, ¿no? Si es que vemos que el hormigón necesita mantener su estructura y sabemos que la pérdida de agua más bien le causa problemas. Entonces, no tiene mayores consecuencias. Aquí en el texto seguramente hay una descripción un poco más detenida sobre el asunto, pero vamos a ver ahora lo más importante, que es la pérdida de agua en el caso de las estructuras de hormigón. Las pérdidas de agua en el hormigón sí son graves, ¿no? Son graves, no solamente, ya hemos hablado del estado fresco, lo que pasa con el agua que se pierde, nos hace perder la oportunidad de hacer un moldeo sostenido durante todo el tiempo disponible, etcétera. Cuando el hormigón está endurecido, las pérdidas de agua generan esfuerzos internos. Cuando el hormigón recién empieza su endurecimiento en sus etapas tempranas, es un hormigón débil, de manera que todo lo débil no puede contrarrestar esfuerzos grandes. Por lo tanto, y como la retracción es una contracción del volumen, igual acordémonos de la madera, ¿no? Cuando la madera se seca, se achica, ¿no? Hasta se deforma, se tuerce y se rompe. ¿Qué es lo que hace que se rompan los esfuerzos internos causados por la pérdida de agua? ¿Por qué se torció, se deformó? Por la pérdida de agua. ¿Por qué se achicó? Por la pérdida de agua. Lo mismo pasa en el hormigón. Y esta es una situación realmente grave. A diferencia de la dilatación por aumento de humedad, la contracción por pérdida de agua es un elemento peligroso para el hormigón, a tal punto de que lo puede fracturar, como vamos a ver más adelante, lo puede fisurar, lo puede dañar. Sin embargo, las juntas de contracción que ya hemos mencionado para pérdidas de temperatura o disminución de temperatura también trabajan para las pérdidas de humedad. Por lo tanto, la medida esa que hemos adoptado de achicar los elementos, en el caso particular del pavimento que no lleva armadura, achicamos las losas y lo hacemos cuadriculado, rectangular o lo que sea, dividido, separado por juntas de contracción, estas mismas juntas de contracción le ayudan entonces al hormigón a contrarrestar los efectos de la retracción. La retracción no es más que una contracción por pérdida de humedad. Entonces le vamos a llamar contracción cuando es por pérdida de temperatura y le vamos a llamar retracción cuando es por pérdida de agua. Las juntas de contracción o de retracción, podríamos también llamarlas así, las juntas de contracción entonces ayudan a contrarrestar las retracciones. Es la medida más adecuada. Y otra medida que podemos tomar es disminuir las pérdidas de agua, ¿no? Contrarrestar las pérdidas de agua, porque si aceptamos la idea de que las pérdidas de agua contribuyen a aumentar los esfuerzos internos por contracción y a pesar de que tenemos juntas de contracción, existe el riesgo de que estos esfuerzos internos generen algún daño en el hormigón, entonces obviamente lo que podemos hacer es combatir la pérdida de agua lo más posible. Y otra cosa, ¿no? Hay que hacer notar, tenemos que notar que estos esfuerzos internos serán mayores cuanto mayor sea la pérdida de agua. ¿Cuándo el hormigón tiene más agua? Al principio, ¿no es cierto? Se supone que si hablamos de pérdidas de agua, a medida que pasa el tiempo tiene menos agua. Si estamos hablando de pérdidas, quiere decir que disminuye. Entonces, cuando más peligrosa es la pérdida de agua, es cuando más agua tiene. Y eso es al principio. Cuando pasa del estado fresco y va pasando al estado endurecido, es cuando más agua tiene. Si a ese momento le aumentamos una semana, pues por supuesto tiene menos agua. Y si le aumentamos 2 semanas, tendrá menos agua. ¿Por qué? Porque el agua se ha ido perdiendo poco a poco. Puede ser poco a poco, muy rápido, pero que se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. La única manera de que el agua quede en el hormigón es de que el hormigón estuviera sumergido, ¿verdad? Porque si no está sumergido y hay un contacto con el medio ambiente, siempre va a haber una pérdida de humedad, mayor o menor. La tarea del ingeniero es hacer que estas pérdidas sean las menores posibles o que sean lo más lentas posible, porque no vamos a poder evitar que el agua se salga, como tampoco vamos a poder evitar en el futuro que el agua entre en el hormigón, porque es un material poroso, lo mismo que la madera. ¿Qué se hace con la madera? Se la reviste, se la barniza, se la pinta, etcétera, para que
no sufre esos cambios y además para que se vea bonita. En el hormigón no podemos hacer eso, o algunas veces lo hacemos cuando está el hormigón revestido, revocado, qué sé yo, y hasta pintado, pero en general el hormigón, por lo menos en el pavimento, está expuesto, ¿verdad? Entonces tendremos que cuidar, la tarea de nuestra es cuidar cuando el riesgo es mayor. ¿Y cuando el riesgo es mayor? Cuando el hormigón está joven, cuando recién está pasando por sus etapas de endurecimiento, cuando está empezando, ahí el hormigón es súper débil, ¿no? No solamente que empezamos con la resistencia cero y consecuentemente va a ir aumentando poquito a poco, el hormigón es su punto de mayor debilidad es en esa etapa, podríamos decir, entre el estado fresco y el estado endurecido, en esa zona es la etapa más crítica, no solamente porque el hormigón está más débil, sino también porque el agua es mayor. Entonces la retracción es un fenómeno muy peligroso y además gradualmente peligroso, ¿verdad? Porque mientras más peligro hay, mayor es el riesgo y es cuando más tenemos que cuidarlo. A medida que va pasando el tiempo, bueno, las pérdidas de agua son menores, pero la ventaja de que cuando va pasando el tiempo el hormigón es más fuerte, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el efecto de la rotura que puede sufrir o los daños que puede sufrir un material. Este no es hormigón en esta primera imagen, por supuesto, es un suelo, generalmente un suelo arcilloso seguramente, pero todos sabemos que cuando hay una sequía, cuando se seca el suelo, cuando no hay humedad, fíjense cómo se agrieta, ¿no? Es un agrietamiento. Y a la derecha podemos ver no muy clara la imagen, pero un agrietamiento en un hormigón. Es similar a esto, ¿no es cierto? Completamente irregular, algunos pedazos son más grandes, otros son más chicos, algunas grietas son más anchas, etcétera, pero es un agrietamiento, un daño general, aparentemente superficial acá, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde está penetrando. En este caso se ven que son fisuras muy pequeñas, pero pueden ser fisuras muy grandes e inclusive puede partirse el hormigón igual que acá, ¿no? Y el tercer caso también vemos que no solamente en los pavimentos, ¿no? En cualquier otra estructura tenemos, por ejemplo, ahí un muro. Entonces este tema de la retracción es muy delicado. Sin embargo, nos daremos cuenta, no sé si alguien lo ha observado, hemos hablado de reducir el tamaño, hemos mostrado las lositas de las aceras, de los pisos, hemos hablado de la separación en el pavimento, etcétera, pero no hemos hablado, nadie, no hemos mencionado aún esas separaciones. ¿Qué pasa con esas separaciones o reducciones de volumen en un edificio? Anteriormente hemos hablado de las juntas de dilatación y hemos visto el tratamiento que se le da en los diferentes casos, pero no hemos visto nada respecto a la separación de fragmentos en un edificio. Bueno, debo aclarar de que en las estructuras de hormigón armado, como es el caso de los edificios o los puentes u otros, no se hacen juntas de contracción. ¿Por qué? Porque se le atribuye al acero el trabajo de soportar esos esfuerzos adicionales que implica la retracción. ¿Ok? Entonces, por eso es que los edificios no son cuadriculados, ¿sí? Por ese motivo, porque se le atribuye al acero la tarea de ayudar al hormigón a que resista los esfuerzos internos generados. Finalmente mencionaremos que ya, como ya lo dijimos anteriormente, una de las tareas del ingeniero, además de reducir y tomar todas las indicaciones del caso, es evitar o tratar de evitar lo más posible las pérdidas de agua. Se conoce como curado al proceso de proteger el hormigón mientras se endurece, después del moldeo. Entonces el curado es un tema un poquito amplio, seguramente en nuestro encuentro virtual próximo lo vamos a extender un poco, pero aquí vemos que una manera de hacer que el hormigón tarde más en perder el agua y por lo tanto disminuya los esfuerzos internos causados por la retracción es proporcionarle el agua, ¿no es cierto? Es una manera muy común, muy simple de cumplir con esa tarea, no es la mejor, lo vamos a comentar. Acá hay otra forma, formas de curado, se llama, formas de evitar la pérdida rápida del agua. Acá vemos, se puede también cubrir el hormigón y de esa manera evitamos que el agua se evapore, lo protegemos de los rayos del sol o de las altas temperaturas o de la sequedad del ambiente, que son causas que ayudan a que el agua se pierda más rápido. Y también evitamos que salga el agua por evaporación, ¿no es cierto? El agua por escurrimiento seguirá saliendo. Son formas de proteger el hormigón y ayudarle
a disminuir los efectos dañinos de la retracción.